Muy buen día para todos los que se conectan a este retiro espiritual especial, dada la situación tan particular que estamos viviendo en esos días. Soy el padre Cristian Cáceres, soy párroco de San Pablo en el municipio de Pedraza, departamento del Magdalena, y me han pedido que comparta un rato con ustedes, una reflexión a partir de la experiencia del hijo pródigo. Agradezco a Jorge Velázquez, la invitación que me hace a compartir con todos ustedes, con cada uno de ustedes, esta experiencia de retiro que se convierte para nosotros en un momento de gracia y bendición, sobre todo en estos días, como decíamos al inicio, tan especiales, dada la situación particular que estamos viviendo. Los invito entonces a dedicarle unos minutos a hacer una oración introductoria para que sea el Señor quien disponga nuestro corazón para vivir este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, Rey de la Gloria, Dios de poder, nos reunimos en este momento del día, a esta hora del día, en tu presencia, dándote gracias por todas tus bendiciones, por todo tu amor y por toda tu misericordia. Te entregamos, Señor, este retiro, esta experiencia de fe que vamos a vivir, y te pedimos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, disponiendo nuestro corazón para acoger con gozo ese mensaje de salvación que tú nos quieres transmitir. Madre Santísima, Madre de la Iglesia, recurrimos a tu intercesión para poder ser fieles al mensaje de salvación que tu Hijo nos ha dejado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, los invito pues a escuchar. Seguramente ustedes ya saben cómo es la dinámica del texto base, que es ese momento puntual cuando el Padre Misericordioso, que es la cita bíblica que vamos a manejar, cuando el Padre Misericordioso hace la sentencia de traer sandalias, ropa nueva, anillo para su hijo que ha regresado después de haber malgastado pues toda su herencia. Ese es como el texto base. Sin embargo, pues yo me permito hacer la lectura de la parábola del hijo pródigo de forma completa, tomada del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y añadió: un hombre tenía 2 hijos. Dijo el más joven de ellos al padre: Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde. Les dividió la hacienda, y pasados pocos días el más joven, reuniéndolo todo, partió a una tierra lejana y allí disipó toda su hacienda, viviendo disolutamente. Después de haberlo gastado todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra y comenzó a sentir necesidad. Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra, que le mandó a sus campos a apacentar puercos. Deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos, y no le era dado. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, vióle el padre, y compadecido, corrió a él y se arrojó a su cuello y le cubrió de besos. Díjole el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: pronto, traed la túnica más rica y vestídsela. Poned un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies, y traed un becerro bien cebado y matadlo, y comamos y alegrémonos,
porque este mi hijo que había muerto ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. El hijo mayor se hallaba en el campo, y cuando de vuelta se acercaba a la casa, oyó la música y los coros. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha mandado matar un becerro cebado porque le ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar, pero su padre salió y le llamó. Él respondió y dijo a su padre: hace ya tantos años que te sirvo sin jamás haber traspasado tus mandatos, y nunca me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Y al venir este hijo tuyo, que ha consumido su fortuna con meretrices, le matas un becerro cebado. Él le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todos mis bienes tuyos son. Mas era preciso hacer fiesta y alegrarse, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que es laudable aclarar que si de pronto a alguno la traducción le ha parecido un poco distinta a otras que a lo mejor han podido escuchar, yo he utilizado la traducción de la Biblia Nácar Colunga, que, valga la propaganda, es una de las mejores traducciones de la Sagrada Escritura que hay, la Nácar Colunga. Y bueno, como decíamos al inicio, los retiros espirituales son un momento de gracia, así que no está de más decirle que en este momento en que usted está viviendo este retiro espiritual, desconéctese de WhatsApp, desconéctese de Facebook, hágase un lugar apartado. Por eso, valga la redundancia, esto se llama retiro espiritual. Me desconecto de la realidad, me desconecto de todo y abro un espacio de intimidad para estar con el Señor. Entonces, tener como eso presente para que no haya distracciones y podamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Hemos escuchado entonces la parábola del Hijo Pródigo, que es uno de los textos de la Sagrada Escritura más reconocidos. Es una de las parábolas más reconocidas, guiñando por ejemplo con la parábola del sembrador, con la del buen samaritano, con la del trigo y la cizaña que escuchábamos este domingo en la Santa Misa. Es una de las parábolas más reconocidas y hace parte de ese grupo de parábolas que se llaman parábolas de la misericordia. Encontramos ahí en el capítulo 15, como decíamos, del Evangelio de San Lucas. Y yo quiero detenerme como en tres aspectos de este texto que son los con los cuales vamos a reflexionar en este día. Digamos, no vamos a reflexionar como en personajes, sino como en escenas propiamente. La primera es lo que nosotros nos encontramos al inicio del texto, ese momento en el que el joven pide la parte, según la traducción que yo les leía, la parte de la hacienda. En otras traducciones va a decir que el joven se acerca y pide la herencia. Nosotros sabemos que salvo que unos padres no distribuyan la herencia en sus hijos, lo más normal es que papá y mamá mueran y se recibe la herencia. Es lo normal. O los papás la entregan voluntariamente, por decirlo así, si se me permite la expresión, o se espera la muerte de ambos. Cuando digo esperar, pues no vamos a tomarlo en ese sentido de cuándo se van a morir mis papás, ¿no? Sino pues con la conciencia de que se recibe a la muerte de los papás y según lo hayan previsto. Pero aquí nos encontramos una situación que es un poco particular y, perdónenme la expresión, anormal. Y es que el muchacho, y pueden haber casos así, realmente puede que pasen, pero no es como lo común, por eso digo que es anormal. Pueden haber momentos en el que el joven, como el del Evangelio, pide lo que le corresponde, pide su herencia, pide que le entreguen lo que le corresponde. Los que saben, porque yo realmente yo siempre he dicho que yo pues sé como lo básico, pero los que realmente saben de esto, dicen que en ese gesto de pedirle a los papás o al papá, pedirle la herencia, es de una u otra forma desearle la muerte.
desearle la muerte. ¿Por qué? Porque decíamos hace un momento, lo normal es esperar la muerte de los papás para poder recibir la herencia. Este muchacho se adelanta a los acontecimientos, pide la herencia, que como decíamos, es de una u otra forma desear la muerte del padre. Trayendo eso, porque ese es el primer acontecimiento, el primer momento, el primer aspecto que les decía que quería compartir. La humanidad siempre ha vivido un poco eso, ese deseo de la muerte del padre. O en otras palabras, ese deseo de la muerte de Dios. Ya lo decía Nietzsche, un filósofo ateo alemán, decía, Dios ha muerto. Nosotros obviamente por fe pues sabemos que eso no va a pasar nunca porque Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin, es el alfa y es el omega. Pero la humanidad siempre ha deseado la muerte de Dios. Hace unos días se celebraba un aniversario más de aquel acontecimiento que algunos lo presentan como algo maravilloso, como algo espectacular, que fue la Revolución Francesa, que realmente pues fue una revolución masónica, una revolución atea, donde pues se trataba entre comillas de darle muerte a Dios y precisamente exaltar a la diosa razón. De ahí viene pues todo este tema del racionalismo que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, la humanidad siempre ha deseado la muerte de Dios. Y en esta época pues tan racionalista, consecuencia de lo que veíamos en la Revolución Francesa, algunos lo pueden mirar desde un aspecto muy racional, desde un aspecto positivista, desde el positivismo de Dios no existe, Dios tiene que estar muerto porque no lo puedo corroborar a través de la ciencia, no lo puedo ver a través de la ciencia. Algunos pueden hacer, digamos, el tema de la interpretación un poco lógica. Es más, yo me atrevería a decir que ni siquiera la palabra sería interpretación, sino desde una elucubración, que a la final pues no tiene ningún fundamento realmente, ¿verdad? Eso pues por un lado. Por otro lado, también se desea la muerte de Dios cuando con mi vida, con mis acciones, yo lo niego. Por eso San Agustín, si la memoria no me traiciona, va a decir que solamente niegan la existencia de Dios quienes no les convenga que Dios exista. Y a quienes no les conviene que Dios exista, sobre todo en nuestra época, a aquellos que quieren darle rienda suelta a sus bajas pasiones. ¿Por qué? Porque primero Dios ha dejado en nuestro corazón la ley natural. Esa ley que sin necesidad de tener la fe, y espero no ser malinterpretado, sin necesidad de tener la fe, nos va diciendo a nosotros que hay cosas que son buenas, moralmente hablando, como también hay cosas que son malas. Eso es la ley natural, esa ley que tenemos escrita en el corazón. Al negar a Dios, al decir que Dios no existe, tenemos que negar entonces la ley natural y eso hace que nosotros estemos en condiciones de darle rienda suelta a nuestras bajas pasiones. A eso juega el ser humano hoy. Y es por eso, de esto no se habla en ninguno de los medios, pero es por eso que nosotros hoy estamos viviendo una cristianofobia impresionante. En esta época se habla de la homofobia, de la islamofobia y de una cantidad de fobias, pero no se habla de una cristianofobia, de cómo la humanidad, lo digo en general, obviamente eso no los cobija a todos, pero de cómo la humanidad en estos momentos tiene un afán desmedido por borrar, por decirlo así, por borrar todo atisbo de cristianismo de la faz de la tierra. Hay un afán desmesurado. Eso es desear la muerte de Dios. Como les decía hace un momento, nosotros por fe sabemos que eso no va a pasar. Dios siempre va a estar ahí. Dios es el eterno, el alfa y el omega. Y aunque muchas veces guarde silencio, y aunque pareciera que no está, nosotros por fe pues sí sabemos. Como les digo, estas son cosas muy generales. Pero la humanidad está en un afán de sacar a Dios de todo. Hay una cristianofobia y esa es la experiencia martirial, si se me permite decirlo de esa forma, que nosotros estamos viviendo en esta época. El gran martirio de nuestra época es un martirio mediático de defender nuestra fe ante tanto ataque camuflado. Camuflado porque se ve a la iglesia como una institución retrógrada que vive en el pasado, que toca modernizar, y lamentablemente pues dentro de la misma iglesia
hay algunas personas con este tipo de pensamiento. No vamos a mencionar ni echarle agua sucia a nadie. Con esto de los medios pues es muy fácil acceder a la información y conocer todo esto. Entonces el primer aspecto a reflexionar es precisamente este. La humanidad pues siempre ha tratado como de sacar a Dios, ¿no? Lo segundo es que este joven, cuando recibe la hacienda, según mi traducción, herencia, según la traducción de muchos de ustedes, se va lejos, a una nación lejana, a una experiencia, digamos, de anarquía. Pensemos que, o recordemos más bien, que el muchacho hasta dónde ha llegado, después que empieza a pasar necesidad, se va a un lugar incluso donde tiene que apacentar puercos, cerdos, que es un animal impuro para el judío. Es decir, a donde se fue, más allá de irnos al tema de tan bajo ha caído el joven que tiene que cuidar cerdos, es hacia dónde se fue, lo más lejos posible. Cuando la humanidad desea la muerte de Dios, y cuando la humanidad dice ahora en adelante, mi herencia, mi hacienda es mi libertad y yo la vivo como yo quiera, el ser humano busca alejarse lo más posible de Dios. Y ahí empiezan los desórdenes, ya no se vive la libertad, se vive el libertinaje y se termina cayendo bajo, pero rebajo, perdón que lo diga así. Y esa es la experiencia, en un segundo momento, del ser humano. Quiere matar a Dios, quiere alejarse del Padre para vivir una vida anárquica, para vivir una vida libertina, donde nadie le diga lo que debe hacer. Eso no es novedoso. Ya un filósofo, que si la memoria no me traiciona, lo pueden, si yo estoy equivocado, alguno más adelante me puede hacer saber, padre, se equivocó, no era este filósofo. Creo que era Immanuel Kant, si la memoria no me traiciona, quien hablaba de la moral autónoma. Y la moral autónoma de una u otra forma nos va a decir que soy yo el que le doy el calificativo moral a mis acciones. Eso es lo que pretende el ser humano al alejarse del Padre, al tomar su herencia, que es su vida, su libertad y su voluntad, y alejarse de todo aquello que pueda representar una ley, una norma, un precepto para cumplir. A sabiendas, queridos hijos, que las leyes de Dios no son cargas pesadas, no son una cuestión impuesta. Dios respeta nuestra libertad. Martín Valverde en alguna predicación decía que una de las decisiones más extrañas de Dios es habernos dado libertad, y Dios respeta siempre la libertad del ser humano. Él espera que nosotros nos comportemos de alguna manera según su voluntad, pero siempre respeta nuestra libertad, y obviamente sufre cuando nosotros hacemos cosas contrarias a su voluntad, porque Él sabe que en últimas son cosas, son acciones que lo único que hacen es perjudicarnos. Aun cuando esas cosas inicialmente pues nos proporcionen algún tipo de placer, algún tipo de satisfacción. Perdóname que le traiga a colación esta canción, pero como dice alguna canción de los hermanos Zuleta, después vienen los ay. Pues no lo dice así como yo lo digo, pero ustedes me entienden la idea. ¿Qué es lo que hace este joven cuando se va a esa tierra lejana? Malgasta su vida, malgasta sus posesiones, y luego tiene que ir a apacentar cerdos, que como decíamos era un animal impuro para el judío. Lo que nos da a entender a nosotros que el muchacho ya no puede caer más bajo. Un muchacho que lo tenía todo en su casa, que tenía una buena vida, por hacer mal uso de su libertad, se aleja del Padre, le desea la muerte, pretende ser el dominador exclusivo de su libertad, sin tener en cuenta los preceptos paternos que son para su bienestar, y termina obrando mal, desperdiciando todo en malas mujeres, en vicios, en cosas. Si fuera costeño diríamos se gastó la plata en ron, y termina cuidando cerdos, que es el aspecto más bajo. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Terminamos cayendo bajo porque no queremos acogernos a la voluntad de Dios que se nos recuerda siempre a través de la vida de la iglesia. Eso es el segundo aspecto que nosotros debemos tener en cuenta. Y el tercero,
que es como el paso fundamental, es que el muchacho cuando ya se ve mal, cuando se ve en la inmunda, cuando ya se ve que todo está perdido, que no tiene nada, que incluso quiere alimentarse de las algarrobas que le echan a los puercos, quiere alimentarse eso, y decíamos hace un momento en el segundo aspecto, ha caído bajísimo. Pero nosotros que de pronto hemos visto acá en la costa, y no sé hasta en otros lugares llegue esta reflexión, pero normalmente, ¿qué es lo que a un cerdo, a un puerco se le echa como alimento? Lo que uno llama el desperdicio. Eso es lo que uno le sirve a los puercos. El texto dice, me perdonan que lo diga así, dice románticamente las algarrobas. Pero nosotros que estamos aquí en un contexto un poco más pastoril, más del campo, yo soy de pueblo, originario de un pueblo, trabajo en pueblo, me toca andar en estos corregimientos en moto y uno ve como la cosa. Al cerdo que le echan el desperdicio, dentro de ese desperdicio puede ir a alguna cuestión de comida desperdiciada, alguna cuestión de comida sucia. El muchacho se antoja de eso porque es lo único que tiene para comer. Pero cuando el muchacho ya se da cuenta de que ha caído bajísimo, ¿qué es lo que hace el muchacho? Reconoce su error y se plantea volver a la casa de su padre, reconociendo que se equivocó. Acá hay dos detalles, bueno, así porque si hago así son cuatro. Aquí hay dos detalles. El primero es que reconoce el error. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento hemos reconocido nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras malas decisiones. Pero hay un detalle, que después que el muchacho reconoce el error, toma la decisión de regresar a donde su padre. Reconoce y decide volver a donde su padre. Muchas veces nosotros reconocemos el error, pero nos quedamos allí, en un eterno lamento de decir, me equivoqué, obré mal, hice mal, estoy pagando los platos rotos de mi situación, pero no se da el paso necesario para la vuelta al Padre. Dos cosas que pueden hacer que uno no vuelva al Padre. Uno, porque tenemos la mente tan embotada que no nos da para ser capaces de considerar esa posibilidad que dentro de muchas es la mejor, volver a la casa paterna. Y dos, la soberbia. Muchas veces nos dejamos llevar por la soberbia de no, yo soy capaz de salir de esto, yo me metí en esto, yo soy capaz de salir de esto, yo veré cómo hago, pero yo allá no vuelvo. Aquí rápidamente podríamos añadir una tercera, que sería ¿cuál? Empieza uno a armarse películas en la cabeza. Es que si voy me van a despreciar, me van a lavar y atender, me van a decir usted se fue, usted verá a ver cómo hace, usted mira a ver cómo se compone, me van a decir una cantidad de cosas, etcétera, etcétera. Termina haciéndose uno unas películas que ni por ahí, ¿verdad? Entonces nos terminamos quedando en el error y decía San Agustín que quien persevera en el error, eso es diabólico. Perseverar en el error es diabólico. San Agustín, la frase completa es: errar es de humanos, perseverar en el error es diabólico. Así que muchas veces nos dejamos como en esa tentación de te tocó quedarte aquí porque no te van a recibir en tu casa, no te preocupes, tú eres autosuficiente, así como tú te metiste en esto, tú eres capaz de salir de esto, no te preocupes, ¿verdad? Entonces, son como los tres aspectos. ¿A dónde nos conduce esto? Cuando el hijo regresa a su casa, el papá lo ve a lo lejos, sale corriendo, todos conocemos esa escena maravillosa. Hay un cuadro maravilloso de Rembrandt, que el regreso del hijo pródigo, donde una de las manos tiene aspecto masculino, la paternidad, del otro, la otra mano tiene un aspecto más femenino, la maternidad, el aspecto materno de cada padre. Hay un texto maravilloso que se lo recomiendo de Henry Nouwen, no sé cómo se pronunciará, es un holandés, si no estoy mal, que se llama El regreso del hijo pródigo, unas reflexiones a partir del cuadro de Rembrandt. Cuando el hijo llega, lo leíamos hace un momento, pongan el anillo, una vestidura nueva, maten el cordero cebado, etc. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros volvemos.
nos vuelve a revestir de su gracia, nos vuelve a restaurar en la vida divina, en la vida de hijo de Dios que se había perdido por nuestras malas decisiones. Pero para poder ser revestidos de esa vida de gracia, de esa vida divina, tenemos que reconocer el error y considerar en nuestra vida que hay un Padre que nos está esperando, que nos ama, que va a ser misericordioso y que siempre nos va a estar, vuelvo y lo digo, nos va a estar esperando, porque es un Padre misericordioso, es un Padre que es todo amor y que comprende, no que justifica, pero que comprende que muchas veces nuestra mente se ha embotado por las facilidades de este mundo, por los placeres que nos proporciona este mundo, y por eso tomamos malas decisiones. Nos comprende, no nos justifica, nos comprende, pero solo puede aplicar su misericordia y su amor al corazón que es capaz de reconocer que está necesitado de la misericordia de Dios. Espero que esto que hemos compartido en esta casi media hora que ya llevamos pueda servirte para crecer en tu vida de fe, en tu experiencia espiritual, que sea de mucha gracia y de mucha bendición. Los invito entonces en este momento a dedicarle unos minutos a la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de las misericordias, cada uno de nosotros es como ese hijo menor que quiere por momentos llevar una vida independiente, que quiere llevar una vida alejada de ti, porque sentimos, aunque sea un pensamiento equivocado, sentimos que tú coartas nuestra libertad, que no nos dejas ser felices. Nosotros, Señor, hoy queremos esa gracia de poder tener un corazón dócil, un corazón sensible, Señor, a cada palabra que salga de tu boca, porque es palabra de salvación. Ya lo decía Pedro, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Queremos tener, Señor, un corazón sensible, un corazón dócil a tu palabra, que es palabra de vida eterna. Revístanos, Jesús, de tu gracia para que nosotros podamos resistir los dardos incendiarios que provienen del enemigo, como nos enseña San Pablo en la carta a los Efesios. Erradica, Señor, de nuestra vida cualquier indicio de soberbia, de orgullo, de vanagloria, de autosuficiencia. Todo aquello, Señor, que nos haga creer, que nos haga convencernos de esa idea tan equivocada de que tú no existes y que para ser felices tenemos que alejarnos de ti. Danos la gracia, Señor, de poder reparar nuestras ofensas, nuestro alejamiento de ti. Danos la gracia de volver a la casa paterna para que seamos revestidos nuevamente de la vida de gracia que recibimos el día de nuestro bautismo. Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora, la Madre de la Misericordia. Que ella nunca nos deje apartarnos. Que no deje que nos soltemos de ella. Aun cuando lo intentemos, que ella no nos suelte. Para que nosotros no caigamos en una vida sin fe, en una vida sin sentido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas felicidades,
feliz resto de retiro. Ya han recibido la bendición y que el Señor siga obrando en la vida de cada uno de ustedes.